La noche es perfecta. La luna está oculta por unas nubes oscuras. El silencio lo inunda todo. Los árboles nos observan. Solo está la fogata al fondo. Ven, acompáñame. Camina sin miedo. Siéntate junto a la hoguera y atrévete a escuchar a el narrador de la oscuridad, que te contará las historias más aterradoras. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Así funciona la mente humana. Cuando caminas por un bosque, no piensas demasiado. Simplemente dejas que el silencio te rodee. Sientes la suave brisa y el crujido de las ramas bajo tus pies. Está en nuestra naturaleza anhelar un paisaje así. Por mucho que prosperemos en ciudades ajetreadas y empapadas de cemento, los bosques siempre nos resultan acogedores y refrescantes. El aire es claro y fresco, y la luz del día juega al escondite entre las altas ramas. Es inspirador y hermoso. A veces, sin embargo, mientras recorres tu camino, tu mente empieza a centrarse en pequeñas cosas. Ruidos, ráfagas de viento, sombras en los árboles. Ese silencio puede ser acogedor o inquietante, depende de cómo lo veas. Los bosques son monedas de doble cara. Te ocultan del agotador paisaje urbano, pero te exponen a otro entorno. Ya no tienes el control porque no es tu casa. Puedes mentirte a ti mismo y construirte una casa ahí, pero no perteneces a un bosque. No eres más que un visitante. Así son los parques nacionales, una ilusión de control. La falsa libertad que sientes cuando caminas por esos senderos marcados y acampas en las plazas que te han asignado. Cuando crees que el silencio que te rodea es pacífico, pero incluso el silencio es una ilusión. Vuelve a visitar un bosque. Incluso cuando está en silencio, ¿lo está realmente? No es así. El silencio total y absoluto significa la muerte. Tenle miedo. Mi padre me lo enseñó. Es guardabosques y lleva haciendo este trabajo desde que tengo memoria. Yo no era muy fan de los parques nacionales, sobre todo porque la mayoría de las veces no hay baños y las caminatas me matan. Prefiero disfrutar de la naturaleza nadando en un lago o esquiando. ¿Por qué romperse las piernas para acabar en un punto alto, solo para ver un valle cualquiera? Por no hablar de los animales. Estaban por todas partes y los insectos siempre me ponían de los nervios. Nunca entendí su amor por el bosque. Supongo que esa fue una de las razones por la que empezó a contarme historias de miedo de su turno de noche. En retrospectiva, era evidente que eran inventadas, pero a mi joven yo me parecían creíbles. Pensaba que era muy valiente por trabajar en el turno de noche. Cuando me hice mayor, me aficioné al terror, y aunque ya no creía en sus criaturas del bosque, me seguía gustando la idea de pasar la noche en una pequeña cabaña en medio de la nada, solo por esa dosis de adrenalina. Cuando mi padre dijo que quería llevarme con él, acepté de inmediato. Sabía por qué me lo había ofrecido. En los últimos años, nuestra relación había sufrido un duro golpe. Supongo que yo estaba creciendo y él no sabía cómo manejar eso. Se había vuelto emocionalmente distante y parecía rechazar cualquiera de mis intentos de abrirme a él. A cambio, yo me volvía desinteresado e irritable. En palabras de mi madre, esta habría sido una forma divertida de estrechar lazos, supongo. Llegamos al parque sobre las 9 de la noche. Su turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Su jeep atravesó la oscuridad y se adentró en el bosque. Los faros iluminaban los árboles, volviéndolos blancos contra el cielo negro. Nunca había estado en esa ruta, pero, de nuevo, mis visitas al parque eran escasas. Condujimos un rato. La mayoría de las veces, la gente subestima el tamaño de los parques nacionales. Tardamos hora y media en llegar a la cabaña, que ni siquiera estaba en el corazón del bosque. La vi, un único rastro de humanidad en medio de la nada. Una diminuta cabaña de madera con bombillas parpadeantes y perros guardianes.
Antes de salir del coche, mi padre me detuvo. Escucha, hay unas instrucciones que tienes que seguir aquí. Sé que pueden parecer sin importancia, pero son cruciales. Entonces me entregó un trozo de papel, una lista de reglas escritas a mano. Al principio eran normales. No salgas solo por el parque, no dejes comida afuera, etc. Pensé que el resto de las normas las había puesto ahí solo para asustarme. Papá, ya no tengo 12 años, no puedes asustarme con esta mierda. No lo intento, querías venir aquí conmigo, así que actúa en consecuencia. ¿Qué es esto? Si ves a un hombre sin un brazo, no le ayudes. Tenemos todo tipo de bichos raros por aquí. ¿Y esto? Si silban cerca de ti, ¿significa que están lejos? Mi padre sonrió, pero sus ojos no. Algunos los añaden los supersticiosos. Es más bien un ¿y si? Y a ti no te va a pasar. Las reglas eran: no salgas solo al parque. Lleva siempre un dispositivo de contacto que funcione. No abandones los senderos señalizados a menos que te lo indiquen y o lleves el equipo adecuado. No dejes comida afuera y cierra con llave las papeleras. Lleva siempre el silbato y la placa. Si ves a alguien sin un brazo, no le ayudes. Tu familia no está aquí. Recuerda, no hay razón para que oigas sus voces desde afuera. Cierra las puertas de tu coche, incluso cuando estés conduciendo. Comprueba las marcas en los árboles. Solo hay 3 tipos de marcas, todas triangulares: rojo, amarillo y verde. Otras marcas no son nuestras. No las sigas. Si el silbido está cerca de ti, significa que están lejos. Si está lejos, significa que están cerca. Cuidado con el Dead Blue. ¿Qué es el Dead Blue?, pregunté. Mi padre suspiró. ¿Sabes cuando estás en el bosque? Cuando crees que lo que oyes es silencio, pero te das cuenta de que hay docenas de sonidos a tu alrededor, desde pájaros hasta grillos y el susurro de las hojas. Sí. Eso es porque el silencio no existe. El silencio absoluto, jamás. Siempre hay sonido, movimiento, vida. Dead Blue es silencio total y absoluto. Ese es nuestro nombre clave para ello. Silencio que induce a la sordera. Antinatural. Correcto. Y cuando eso suceda, no pasará. Pero si ocurre. Hizo una pausa mirando el volante. Luego volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos pasaron de los míos a la ventanilla que tenía detrás. Ven conmigo. Dicho esto, salió del coche y yo le seguí. La cabaña era polvorienta y estrecha. No entendía cómo podía pasarse 8 horas aquí adentro. Tenía un pequeño televisor, pero no funcionaba. Un escritorio y una mini nevera. ¿Te sientas aquí solo?, le pregunté. Sí. ¿Por qué? ¿Eso te asusta? ¿No te aburres? El puesto de Martín está a 10 minutos. A veces simplemente conduzco hasta ahí. De todas formas, aquí no pasa nada. Mi puesto está bastante alejado de los campamentos. Solo tengo que patrullar de vez en cuando para asegurarme de que nadie se aleja por la noche. Pero eso rara vez ocurre. Es una de las zonas más salvajes, menos exploradas. ¿No lo has explorado todo?, le brillaron los ojos. No sería posible. Así que no sabes lo que hay ahí afuera. Ahí está la gracia. Dijiste que querías adrenalina. Eso lo es. Asentí. Abrió el mini frigorífico y me echó un jugo. Jugo de naranja. Una vez le había dicho que me gustaba esta marca y se había acordado. Quizá nuestra relación no era tan mala. Nos sentamos uno junto al otro en la pequeña cabaña. Papá la cerró. No te voy a mentir, la mayor parte del tiempo solo duermo. Literalmente nunca pasa nada. ¿Así que de verdad no has visto ninguna criatura ahí afuera como las que me contaste cuando era pequeño?, pregunté bromeando. La única criatura que hay afuera es mi jefe, y prefiero enfrentarme a 1.000.000 de críptidos que hablar con él. Me reí. Me incliné para mirar por las ventanas. No veo nada, solo mi reflejo. ¿Quieres que baje la luz? Sí. Lo hizo, y la oscuridad se deslizó dentro de la pequeña cabaña. El bosque se hizo más prominente, más vívido. La luz de la luna era increíble,
y las estrellas eran realmente visibles en comparación con la contaminada ciudad. La cabaña estaba en una colina, apoyada en un árbol, con una trampilla y una escalera que conducía a nuestro coche. Podíamos ver el valle por encima de la línea de los árboles. Pasamos las primeras horas hablando. Casi a medianoche empecé a dormitar. No quería, pero cedí y me dormí con la cabeza sobre el escritorio. Me desperté. Me froté los ojos confundido. ¿Qué hora es? Recibí una llamada de Martín. Claro. ¿Quién era Martín? Murmuré. El de la otra zona. Dice que recibió una llamada del camping y que falta alguien. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Tenemos? ¿Cómo? ¿Nosotros? Sí. Te quedarás en el asiento trasero. Estoy al teléfono con Martín ahora mismo. Podía oír la voz apagada de Martín a través del altavoz. Espera, no te lleves al niño. ¿Por qué no? Se quedará en el coche. Paul, podría ser una de esas noches. No saldremos del coche. No puedes garantizar eso. Bueno, no puedo dejarlo aquí solo en la oscuridad. Siguió una pausa. Mira, Paul, entiendo que querías hacer un día de llevar a tu hijo al trabajo, pero no sé si podría ser peligroso. Literalmente solo vamos a conducir un rato. Estará bien. Déjalo en la cabina. Papá puso la mano sobre uno de los altavoces, así que no entendí lo que Martín le dijo. Sus ojos se desviaban hacia la ventana detrás de mí. Suspiró. Martín vendrá a recogerme. Tú te quedas aquí, encerrado. Apaga las luces y espera a que vuelva. Tardará un minuto. Estarás a salvo aquí. ¿Qué? No me voy a quedar aquí solo. ¿Qué te ha dicho Martín para que cambies de opinión? No importa. Volveré en media hora como máximo. Puedes volver a dormir si quieres, o puedo llamarte y hablamos. Tenía miedo. Verdaderamente estaba asustado. No quería demostrarlo, sobre todo después de haberme quejado de que por ahí no pasaba nada interesante. Así que acepté a regañadientes. Mi padre abrió la trampilla y bajó por la escalera. Luego su rostro desapareció en la oscuridad. Vi que el coche de Martín lo recogía y se alejaba. Siguió el silencio. Me hubiera gustado estar en casa, en mi cama. En lugar de eso, me senté rígido en la silla y esperé. Y esperé. Y esperé. Empecé a imaginarme lo peor. ¿Y si se habían estrellado? ¿Y si los había encontrado un oso? No quería dejar que el miedo se apoderara de mí, pero pensé en sus leyendas y en el conjunto de reglas. Esperaba que los escritores fueran paranoicos. Hacia las 2 de la madrugada oí que llamaban a la trampilla. Sentí que se me oprimía el pecho. Después llamaron a la puerta. Quise responder, pero algo en mí no me lo permitió. Entonces oí la voz de mi padre. «Kev, abre, hace frío aquí afuera». Resonó por toda la cabaña. Tenía los ojos secos por la falta de sueño, pero mi mente estaba completamente despierta. Miré al teléfono, luego a la trampilla. «Kev, abre por favor, sé que estás ahí, te vi en la ventana». Apagué la luz por completo. No sé por qué tenía ese impulso, pero si mi padre podía verme desde la ventana, cualquiera podía. Cualquiera o cualquier cosa. Y no me gustaba estar expuesto de esa manera. ¿No tienes llave? Se cierra desde dentro. Mierda, sí. ¿Cómo fue? ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos. Estaba demasiado borracho. Le ayudamos a volver con sus amigos. Podría haber sido mucho peor. Mientras hablaba con él, busqué las llaves en el cajón. Era extraño, porque no había oído a nadie subir la escalera, o visto el coche de Martín llevar a mi padre de vuelta a la cabaña. ¿Cómo llegaste hasta aquí sin Martín? ¿Qué quieres decir? Abre, Kev, me estoy congelando. Contesta la pregunta. Él me trajo hasta aquí. No vi ningún faro. Estaban apagados para no llamar la atención de los animales. Mentira. Saqué el papel arrugado. Tu familia no está aquí. Recuerda, no hay razón para que oigas sus voces desde afuera. Me temblaba tanto la mano que apenas podía coger el teléfono. Hojeé mis contactos.
Papá. Le llamé. El teléfono sonaba, pero no se oía nada debajo de la trampilla. Mi padre descolgó. ¿Está todo bien? En la cegadora oscuridad de la cabaña, rodeado por el aullante viento, bajé el tono de mi voz a un susurro. Papá, alguien ahí afuera se está haciendo pasar por ti. Siguió una larga pausa. Cuando habló, le temblaba la voz. No abras. Apaga las luces. ¿Las apagaste cuando te lo dije? Yo las acabo de apagar. No, deberías haberlas apagado cuando me fui. Lo siento. No pasa nada. No le hables. ¿Le hablaste? La culpa me subió por la espalda. No sé por qué, pero mentí. No hablé con él. Bien, no te muevas. Voy por ti. ¿Pero qué pasa si la cosa te ve? Tendrás que enfrentarte a ella. Tenemos formas de distraerlos. No pasa nada. No tengas miedo. Volví a mentir. No tengo miedo. Bien, te quiero, hijo. Ya voy. No tenía miedo por mí. Tenía miedo por él. La voz de abajo continuaba. Kev, por favor, abre. Por favor, hace frío. No contesté. Siguieron los golpes. La voz continuó. ¿Hablaste con alguien por teléfono? Kev, perdí mi teléfono en el bosque. Quien quiera que esté ahí afuera y tenga mi teléfono no soy yo. No soy yo. No soy yo. No paraba de repetirlo. No soy yo. No soy yo. Empecé a sentirme mareado. El miedo es una cosa, pero esta era una combinación de ansiedad, estrés y culpa. Intenté controlar la respiración, pero fue en vano. La cabina daba vueltas a mi alrededor. No soy yo. 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Y lo hizo. Se hizo el silencio. Volví a sacar la lista y empecé a leer y releer las normas como un lunático. Seguí escuchando ruidos del exterior. El viento seguía soplando. Bien, nada de Death Blue. Entonces, oí un fuerte golpe en la pared. Le siguió otro y otro. Sonaban como pasos. Se movieron hacia el techo de la cabaña. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Fuera lo que fuera, ahora estaba trepando por la cabaña. Podía oír los arañazos en el exterior. Empecé a llorar y me tapé la boca con la mano. Solo quería a mi padre. Deseaba volver a ver su cara. El universo, de alguna manera, respondió irónicamente, porque la cara de mi padre apareció de repente en una de las ventanas. Levantó la mano y llamó a la puerta. Le miré entre ceja y ceja con la cabeza ladeada. Sin apenas respirar, permanecí inmóvil. Él, o eso, siguió llamando. No era mi padre. La cabaña estaba atada a un árbol, a unos 10 metros del suelo. No podía estar en la ventana. La criatura golpeaba y golpeaba, y durante lo que me pareció una eternidad, mantuvimos el contacto visual. De uno de sus orificios nasales goteaba sangre. Otra llamada me despertó del trance. Kevin, ¿estás ahí? ¿Estás en la cabaña? Sí, y la cosa se parece a ti, y está en la ventana. Voy ahora mismo. Le dispararé. No te preocupes. Estoy a punto de doblar la esquina. Papá, tengo mucho miedo por ti. Martín también viene. Estaremos bien. Verdaderamente, en pocos minutos, el coche de Martín se detuvo. Lloré de alivio. La cosa giró la cabeza para mirar. Luego de nuevo a mí. Abrió mucho la boca y con los dedos tiró de las comisuras hacia arriba, formando una sonrisa. Y luego saltó hacia el bosque, hacia la oscuridad. Siguieron unos disparos. Tras unos minutos de silencio, llamé a mi padre. Tomó el teléfono. ¿Dónde estás?, le pregunté. Voy a buscarte. Le vi caminar hacia la cabaña y luego le oí subir las escaleras. Abrí la trampilla y lo abracé muy fuerte. ¿Qué ha sido eso? Por favor, dime que ya nos vamos a casa. Sí, nos vamos. Lo siento mucho.
Nunca debí hacerte pasar por esto. Vamos. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, se me heló la sangre. No era algo que hubiera visto u oído, sino todo lo contrario. Verás, el viento había parado. Los grillos se habían detenido. Death Blue. Corrí hacia el coche. Me senté en el asiento del conductor y cerré las puertas. Mi padre estaba de pie delante del coche, confundido. Fue entonces cuando recibí un mensaje y pisé el acelerador. Lo atropellé. Luego di la vuelta al coche y me adentré a toda velocidad en la noche. Apenas sabía cómo salir, pero me fui lo más rápido posible. Detrás de mí me siguió un coche. Cuando llegué al control más cercano, me detuve. El coche era de Martín. Se bajó. Solo. ¿Dónde está mi padre?, le pregunté. Él, tomó un ATV para buscarte. Dijo que llegaría más rápido. Le envió un mensaje para que diera la vuelta y que estabas a salvo. El mensaje que me había enviado. Martín y yo nos separamos. Él puede llegar más rápido que yo, y si lo hace, me enviará un mensaje para dar la vuelta y dirigirse al puesto de control. No hay nadie con Martín. Está solo. Había pensado que le había abierto la trampilla a mi padre, cuando en realidad había cogido un quad y había girado hacia el puesto de control. Lo que había atropellado no era mi padre, y lo había sabido desde que sentí aquel silencio inquietante. Sin embargo, nadie en el puesto de control había visto a mi padre. Mientras escribo esto, temo por él, pero una parte de mí sabe que está vivo. Quizá tomó otro camino, o quizá se perdió. Haya hecho lo que haya hecho, lo encontraré. Y así termina esta historia que seguramente los dejó temblando de miedo. Te esperamos la próxima noche de terror, donde tienes una cita con el narrador de la oscuridad. Recuerda suscribirte, dejar un aterrador like y compartir con las personas que gusten de las narraciones de horror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.